Se fue, se... ¿Me escuchan ahora? Ahora Sí, sí, sí. profe. Bueno, Ahora se escucha bien. finalmente. Bueno. Bueno, chicos, yo empezaría... si a ustedes les parece bien, ¿sí? ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta sobre algún tema antes de comenzar? Repito, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar? Por mí no, profe. ¿No? profe. ¿Seguros? Bueno, voy a tratar No. de ampliar esto. A ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar con la unidad de sujetos procesales, ¿sí? Para esta unidad, básicamente nos vamos a referir, en primer lugar, a quienes participan como partes en un proceso, ¿no es cierto? Ustedes han visto una serie de principios procesales que son pertinentes para esta parte de sujeto, como son el principio de bilateralidad, el principio de contradicción, la garantía del debido proceso, entre otros. ¿Por qué digo el de bilateralidad? Digo el de bilateralidad porque el rol de parte en este tipo de procesos que vamos a ver ahora, que son civiles y comerciales, están dispuestos solamente con dos partes. O sea, solamente podemos hablar de dos partes, ¿sí? Por eso decimos que tenemos en cuenta el principio de bilateralidad. También tenemos en cuenta el principio de contradicción cuando hablamos de parte, justamente porque el principio de contradicción indica que los jueces no van a resolver o no van a tomar una resolución en un proceso sin previa audiencia de ambas partes. ¿Qué quiere decir sin previa audiencia de ambas partes? Sin oír a ambas partes, ¿sí? Que de eso hablamos cuando hablamos de contradicción. Por supuesto que no todo proceso civil y comercial, ustedes también ya lo saben, estamos en condiciones de hablar de partes, porque hay algunos tipos de procesos que en realidad los sujetos que intervienen se denominan peticionantes y no partes, ¿verdad? Nosotros hablamos técnicamente de partes cuando estamos frente a un litigio, o sea, donde hay intereses encontrados. De lo contrario, si el proceso es un proceso que tiene ausencia de litigio y es un proceso del tipo voluntario, los sujetos que intervienen no se llaman partes, sino que se llaman
peticionantes. ¿Sí? Entonces, reitero, para hablar de parte tenemos que estar en presencia de un proceso con intereses encontrados. Y reitero, siempre que hablamos de partes, hablamos de dos partes. Esas partes son una parte que pretende, ¿sí? Una parte que articula una pretensión a través de una demanda, y otra parte frente a quien se pretende. Entonces, comúnmente se dice, está quien pretende y frente a quien se pretende. Por lo tanto, las partes son conocidas como actor y demandado, o como sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Sí? Esto es con independencia de que esas partes, así concebidas, pueden estar conformadas por más de un sujeto. Quiere decir, cada parte, ya sea la parte activa como la parte pasiva, pueden estar conformadas por más de un sujeto, es decir, por múltiples sujetos. Pero siempre revistiendo algunos de estos dos roles, o activo o pasivo. ¿Sí? Cuando sucede este fenómeno en un proceso, es decir, cuando más de un sujeto reúne la calidad de parte activa o más de un sujeto reúne la calidad de parte pasiva, se denomina litis consorcio. Y ese litis consorcio, si se da activamente, es decir, si varios reúnen la calidad de actor, será litis consorcio activo. Si son, en cambio, varios sujetos los que reúnen la calidad de demandado o sujeto pasivo, se llama litis consorcio pasivo. Y si en realidad hay sujetos múltiples activos y sujetos múltiples pasivos, el litis consorcio se llamaría litis consorcio mixto. ¿Sí? Va a decir que entonces, cuando yo escuche la expresión litis consorcio, me está indicando que hay más de un sujeto que reúne la calidad de actor o que reúne la calidad de demandado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, perfecto. Entonces, esto también es independientemente de que con el devenir del proceso, las partes en algún momento puedan cambiar sus roles. Es decir, aquel sujeto que resulta que comenzó siendo un sujeto activo puede transformarse en demandado o sujeto pasivo en el proceso. El típico ejemplo de esto es si existe una reconvención. Si existe una reconvención en un proceso, entonces un sujeto va a reunir ambas calidades, activa y pasiva, al mismo tiempo en un proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es el dato importante a tener en cuenta? Es el tema que yo creo que nosotros no lo estuvimos viendo en ningún otro punto, creo yo, corríjanme ustedes si no, que es el punto de la capacidad. O sea, lo importante aquí, cuando yo hable de partes y sujetos, es entender la capacidad. ¿Sí? La capacidad, desde el punto de vista del proceso, yo tengo dos capacidades. Tengo una capacidad para ser parte y una capacidad procesal. Entonces, yo siempre que hable de capacidades desde el punto de vista procesal, estoy en condiciones de hablar de dos tipos de capacidades. Capacidades para ser parte y capacidad procesal. ¿Sí? La característica de estas capacidades procesales, ¿por qué digo procesales? Porque me refiero a ellas siempre y cuando exista un proceso, son el reflejo
de otras capacidades. De capacidades que regula o que nos habla el derecho de fondo. Entonces, reitero, las capacidades que nacen en un proceso, que son dos, capacidades para ser parte y capacidad procesal, son un reflejo o son la hermana gemela de otras dos capacidades típicas del derecho de fondo. Ese reflejo del derecho de fondo son la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, o capacidad de ejercicio, o capacidad de obrar. ¿Sí? Si no entienden, me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo para poder entender y explicar las capacidades del procedimiento, es decir, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, debo siempre de referirme a las capacidades del derecho de fondo. Y no solamente debo referirme a esas capacidades, sino que debo entender esas capacidades. Porque si yo entiendo esas capacidades del derecho de fondo, entonces voy a entender las capacidades del proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Comencemos por la capacidad de derecho. La capacidad de derecho del derecho de fondo es una capacidad que se refiere a la titularidad. Entonces, cuando yo escuche capacidad de derecho, sé que me estoy refiriendo a la titularidad. ¿Titularidad de qué? Titularidad de derechos es la aptitud, capacidad es sinónimo de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, para ser titular de derechos y titular de obligaciones. Reitero, capacidad de derecho es la aptitud, ¿sí?, de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, como vemos, es una capacidad que se refiere a la titularidad tanto de derechos como de obligaciones. ¿Sí? El reflejo de esta capacidad es la capacidad para ser parte. ¿Sí? O mejor dicho, la capacidad para ser parte es un reflejo de la capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque la capacidad para ser parte es la aptitud que tiene el sujeto para adquirir derechos y contraer obligaciones procesales. Entonces, el único agregado es que ahora son derechos, deberes y obligaciones procesales. ¿Sí? Muy bien. Desde este punto de vista, pensemos, capacidad de derecho. ¿Sí? ¿Quiénes la gozan? ¿Quiénes la detentan? ¿Quiénes la tienen? La capacidad de derecho en general. ¿Quiénes la tienen? Todas las personas. Todas las personas. Muy bien. Cuando yo digo todas las personas, me estoy refiriendo a todas las personas. Es decir, tanto sean las personas de ciencia física como las personas ideales o personas jurídicas. ¿Sí? Es decir, me estoy refiriendo tanto a la persona que tiene rasgos distintivos de humanidad, como somos los que estamos participando de esta clase, cada uno de nosotros, personas físicas, o también esa aptitud la tienen personas de existencia ideal o personas jurídicas. ¿Sí? ¿Cuáles son las personas jurídicas? Son aquellas personas que no revisten rasgos de humanidad, pero que el legislador dotó de personalidad. Por ejemplo, un club de fútbol, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo, el Estado Nacional, por ejemplo, un banco, y puedo seguir dando millones de ejemplos. ¿Sí?
Pero lo claro es que entonces, cuando yo hablo de capacidad, me estoy refiriendo a que la detentan tanto las personas de esencia física como aquellas personas de esencia ideal o llamadas personas jurídicas. ¿Está claro esto? Bien. Desde este punto de vista, y concebida la capacidad de esta forma, yo no puedo concebir que exista una persona que tenga incapacidad absoluta de derecho. ¿Sí? Porque si derecho es justamente no solamente aquellos derechos que tienen contenido económico, entonces no vamos a concebir ninguna persona de esencia física que tenga incapacidad absoluta de derecho. Sería un esclavo. Si yo concibo una persona física con incapacidad absoluta, sería una cosa, sería un esclavo, no sería una persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Desde esta concepción, o sea, entendida la capacidad de derecho de esta forma, si decimos que la capacidad para ser parte es un reflejo de esta capacidad, entonces quiere decir que desde este punto de vista también cualquier persona física o ideal puede ser parte en un proceso. ¿Sí? Parte, entonces, capacidad para ser parte, tenemos todas las personas de esencia física e ideal. Y desde este punto de vista, tampoco existen personas físicas con una incapacidad absoluta para ser parte. ¿Sí? Entonces, reitero, la capacidad para ser parte es un reflejo de la capacidad de derecho y consiste en la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones procesales dentro de un proceso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Sí, Sí, profesor. profe. Vamos a la segunda capacidad. Yo dije que hay otra capacidad en el proceso, que se la denomina capacidad procesal. Y dije que al igual que la capacidad para ser parte, tiene su hermana gemela en el derecho de fondo. ¿Sí? O tiene su reflejo en el derecho de fondo. Para saber cuál es ese reflejo, yo tengo que referirme a la capacidad de ejercicio o capacidad de obrar, también regulada en el Código Civil. Y esa capacidad de obrar o esa capacidad de ejercicio o capacidad de hecho, el Código dice que es la aptitud, ¿sí?, para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo o de manera personal. Entonces, tiene capacidad de obrar o tiene capacidad de hecho aquella persona que puede adquirir derechos y contraer obligaciones de manera personal, por sí misma. Ese es considerado capaz. ¿Sí? Y su reflejo en materia procesal es la capacidad procesal. ¿Qué quiere decir la capacidad procesal? Es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones procesales de manera personal o por sí mismo. ¿Sí? Entonces, una se refiere a la titularidad, capacidad para ser parte, que deriva de la capacidad de derecho. Y otra capacidad que es la capacidad de obrar, de hacer, de hecho,
que se relaciona con la capacidad procesal, que es independiente de la capacidad para ser parte. ¿Sí? Yo puedo ser parte y no tener capacidad procesal, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo no puedo tener capacidad procesal sin ser parte. Porque necesito ser parte para tener capacidad procesal. ¿Sí? Necesito ser parte para tener capacidad procesal. Pero puedo ser parte sin tener capacidad procesal. Yo no entiendo eso último, profe. ¿Cómo podés ser parte sin tener capacidad procesal? Ahora vamos a poner ya un ejemplo. Dale. Ya un ejemplo. Pero la gran diferencia que hay entre esta capacidad de obrar y esta capacidad que se refiere a la titularidad es que, así como dije, que no hay personas que podamos concebir con incapacidad absoluta, porque siempre titular de algún derecho va a ser, ¿sí? De lo contrario, esa persona sería una cosa o sería su muerte civil, si fuese un incapaz absoluto de derecho. Así como no existe la incapacidad absoluta de derecho, sí existen incapacidades de obrar. O sea, va a haber personas que van a tener incapacidad de obrar, a pesar de tener capacidad de derecho. Ya vamos a poner ejemplos. Y desde este punto de vista, o sea, al hablar yo de incapacidad, al referirme a que hay personas que son incapaces, ¿sí? La incapacidad de obrar, de actuar, de hacer, puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguros? ¿Sigo? Bien. ¿Qué quiere decir incapacidad absoluta? Quiere decir personas que en ninguna circunstancia y bajo ningún punto de vista pueden actuar por sí solas. ¿Sí? Mientras que la incapacidad relativa supone que en determinadas circunstancias y en determinados casos hay personas que no pueden actuar por sí mismas. Los ejemplos son fáciles si los pensamos. Incapaz absoluto de derecho, perdón, de hecho. Incapaz absoluto de obrar. ¿Quién es? ¿Qué persona sería? Bueno, un bebé o una persona por nacer. El típico ejemplo es la persona por nacer. Muy bien. Es decir, nuestro código considera que se es persona a partir de la concepción. ¿Sí? Razón por la cual esa persona por nacer, es lógicamente un incapaz absoluto de hecho. ¿Sí? Los menores son también incapaces absolutos de derecho. De hecho, perdón. ¿Sí? Es decir, sujetos que en ninguna circunstancia pueden de manera personal adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Estas personas que son incapaces, ¿sí? Absolutos, porque todavía no vi el relativo, absolutos, es decir, sujetos que en ningún caso pueden adquirir esos derechos o ejercerlos de manera personal o por sí misma, ¿sí? Estas personas que tienen esta incapacidad de hecho también van a tener una incapacidad procesal. ¿Sí? O sea, también son incapaces procesales. ¿Por qué? Porque son incapaces de hecho.
Entonces también transportan, acarrean esa incapacidad en el proceso. Tampoco podrán en el proceso, de manera personal, adquirir derechos o contraer obligaciones procesales, porque son incapaces de hecho. ¿Sí? Esa persona por nacer, ese menor, por ejemplo, un niño de 8 años, ¿sí? ¿Puede ser titular de derechos? Sí. Sí. Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Y por lo tanto, como puede ser titular de derechos, también tiene capacidad para ser parte. ¿Sí? Que es el que el menor, aunque sea incapaz de obrar, puede ser parte. ¿Por qué puede ser parte? Porque tiene capacidad de derecho. Profe, Sí, si un Nicolás. incapaz o un menor no tendría derechos, la Defensoría de Menores Incapaces no tendría razón de ser, en definitiva. ¿Cómo? Que el defensor de menores incapaces no Eso es tendría otra razón de ser. cosa. Eso es otra cosa, porque ahí es el punto. Esos organismos intervienen frente a la incapacidad para obrar que tiene el menor. Claro, yo me estaba ¿Sí? confundiendo las dos. No frente a su capacidad, porque la incapacidad solamente la tienen procesal, pero ellos son parte en el proceso. Pueden ser parte en un proceso. Puede ser un heredero, por ejemplo. Un menor puede ser heredero. ¿Sí? No sé, puede ser parte en un juicio de alimentos. Lo que no puede es actuar por sí mismo porque es incapaz. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, profe. acá tenemos el ejemplo, creo que Un Juan escrito, me por ejemplo, no preguntó. lo podría firmar. Acá estaba el ejemplo de lo que yo quería decir hoy. Hoy yo dije que nosotros podemos ser parte, podemos tener capacidad para ser parte y podemos no tener capacidad procesal. Puede haber un sujeto que tenga capacidad para ser parte, pero que no tenga capacidad procesal. ¿Sí? ¿Está? Pero eso puede darse un caso en el proceso. Ahora, el que tiene incapacidad procesal siempre tiene capacidad para ser parte. Porque la capacidad para ser parte la tenemos todos. ¿Sí? Porque deviene de la capacidad de derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Solamente hay incapaces absolutos para obrar? No, hay algunas personas que son incapaces relativas. Es decir, que en algunas circunstancias o respecto de algunos actos, ¿sí?, se activa su incapacidad. Son, por ejemplo, los llamados inhabilitados por la ley de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, un pródigo, ¿sí?, una persona que dilapida su patrimonio en perjuicio de sus herederos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un quebrado es una persona que tiene una incapacidad para obrar. Por ejemplo, un penado, ¿sí?, también tiene incapacidad de obrar. ¿En qué tipo de actos? ¿En todos los actos de su vida? No, en todos los actos no, porque su incapacidad no es absoluta, es relativa. Entonces, la ley generalmente en estos tipos de inhabilidades o incapacidades relativas les limita la capacidad cuando hay actos de disposición, cuando hay actos que tienen que ver con su patrimonio. Ahí se activa la incapacidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas personas pueden ser parte en un proceso, pero esa incapacidad relativa que tienen desde el punto de vista
del derecho de fondo, reitero, también la transportan al plano procesal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta cuándo se es incapaz un menor? ¿Hasta qué edad? O sea, ¿a partir de qué edad yo adquiero mi capacidad de obrar plena? 18 años. A partir de los 18 años. Muy bien, se modificó. Antes era los 21, ahora es a los 18. Pero es Muy bien. progresiva la capacidad del menor. ¿O no? Sí, es progresiva porque a medida que crece y que se va haciendo un adulto, antes de llegar a los 18, algunas cosas puede hacer. ¿Sí? La incapacidad deja de ser absoluta para poder ir adquiriendo capacidades a medida que va creciendo. Por ejemplo, en el plano laboral, ¿sí? Ni hablar si se casa, si contrae matrimonio, se emancipa. Y si se emancipa, adquiere capacidad. Y también para actos de disposición sobre su propio cuerpo. Sobre su propio, también, exactamente, también tiene ahí plena capacidad. ¿Sí? Lo cierto es que entonces, las dos capacidades, repito, que hay que saber dentro de un proceso son la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. La capacidad para ser parte como reflejo de la capacidad de derecho y la capacidad procesal como reflejo de la capacidad de hecho o capacidad de obrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? No es un tema fácil. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguros? Sigo entonces. Ustedes dirán, estas personas que son incapaces, ¿no es cierto? Llámese incapaz absoluto o incapaz relativo, ¿sí? ¿Qué pasa? No puede. ¿Cómo ejercen sus derechos en su vida normal? ¿O cómo ejercen sus derechos dentro de un proceso si son incapaces y no pueden por sí solos actuar? Bueno, Con su tutor legal. justamente como la incapacidad no es una sanción ni un castigo para la persona, sino que es una medida protectora, ¿no? La ley se supone que declarándolo incapaz lo protege frente a los actos de la vida, ¿sí? O en un proceso, la ley les asigna un representante, ¿sí? Ahora, estos representantes que tienen estas personas que tienen incapacidad, de hecho, es una representación un tanto especial. ¿Por qué digo que es un tanto especial? Porque tiene algunas características. Primero, que es una representación necesaria. ¿Qué quiere decir que sea necesaria? Que el incapaz, si no está asistido por ese representante, el acto es inexistente. ¿Sí? Por eso digo que es una representación necesaria. Y es a su vez una representación legal. ¿Por qué legal? Porque la propia ley dice quiénes son los llamados a ser representantes. ¿Sí? No puede un menor decir, bueno, a ver, yo quiero que mi representante sea mi vecino. No. Por ejemplo, cuando estamos frente a un incapaz menor, sus representantes legales y necesarios, ¿quiénes son? Sus padres. ¿Sí? Entonces la ley llama a sus padres. ¿Sí? Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Supóngase que estemos hablando de un incapaz quebrado, de una persona que está quebrada y que también tiene una incapacidad de obrar. Bueno, su representante es el síndico, por ejemplo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si lo vamos a ver más adelante, no me quiero Escucho, adelantar. Pero escucho.
Así como con el representante en los casos médicos, yo me acuerdo que vimos en Civil 1 que prevalecía la opinión del menor en los casos que había como una discusión con sus padres. En un proceso, si llega a haber un conflicto entre los padres y el menor, ¿pasa lo mismo? Bueno, lo que pasa es que cuando hay un menor en un proceso, ¿sí? Además de tener ese representante legal y necesario que la ley llamó a que lo represente, aparece como nos decía Ignacio hoy, creo que Ignacio no lo comentó, aparece el Ministerio Público, ¿sí? Que es un organismo que participa en forma coadyuvante con el representante, velando por los intereses del representante, ¿sí? Porque a veces ahora- ese menor puede estar en incluso conflictos con su representante. Entonces, en ese caso, aparecería la figura del Ministerio Público, que reitero, en la mayoría de las cosas, si no hay conflicto, asesora y vela por el interés del menor. Pero en el caso de que el conflicto sea con sus propios representados, aparece incluso representando al menor. ¿Sí? No sé si Una te pregunta, contesté. Sí, 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 gracias. escucho. una pregunta. Y ¿Catalina? ahora también No, no es- Jacqueline. Jacqueline, ¿no está también la posibilidad de que el menor tenga su propio abogado? Ese es el abogado del menor, ese es el abogado del menor que también aparece defendiendo sus intereses. Eso aparece mucho en materia penal. Ah, pensé que se daba más en lo que era alimentos y eso, No, cuando el menor también, pero aparece, decidía. sí, digamos que el menor no decide. El No, menor me tiene, refiero a que tenía sí, derecho creo que era la convención de los niños que lo marcaba, que el menor podía tener su propio abogado y como que ahora en Argentina era algo nuevo, pero se está empezando a dar. sí, es verdad. El menor puede ser escuchado. Escuchado, sí, y que tiene. Siempre hablamos de abogado del menor cuando existe un conflicto entre los intereses del menor y los intereses de sus representantes naturales, digamos, o legales, que serían, por ejemplo, sus padres, ¿no? O sea, aparece cuando hay un conflicto. De lo contrario, no aparece ningún otro órgano, digamos, que ampare, porque él ya tiene representantes naturales. Lo que pasa es que evidentemente en algunos tipos de procesos puede aparecer un conflicto de intereses entre el menor y sus propios representantes legales. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, esta representación, repito, se llama, o tiene la característica de ser necesaria y tiene la característica de ser legal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora, no es, Disculpe, profe, se ¿sí? me cortó un segundo, lo digo. ¿Cómo era la Sí, característica? Nicolás, Legal y... es No legal escuchaba, y ¿no? necesaria. Legal y necesario. Ah, listo. Estaba anotando Bien, justo y se me había cortado. Muchas bien. gracias. Ahora, este tipo de representación legal y necesaria no es la única representación, porque dentro de un proceso también puede existir otro tipo de representación. Ojo, pero en este caso es una representación convencional, voluntaria, es decir, es una representación que puede o no existir, porque no es necesaria, y tampoco es legal, porque la ley no llama a personas determinadas a ejercerla, sino que es absolutamente voluntaria. ¿Sí? Para que una persona acceda a una representación convencional o voluntaria, la persona, ¿sí?,
o el sujeto que decide tener este tipo de representación tiene que ser una persona con qué capacidad, con capacidad de obrar plena. ¿Sí? Quiere decir entonces que la representación convencional o voluntaria es una representación para aquellos sujetos que tienen plena capacidad de obrar. ¿Sí? Vamos a suponer que yo sea parte en un proceso. ¿Sí? Esté entablando una demanda por daños y perjuicios contra un X. ¿Sí? Yo tengo plena capacidad. ¿Sí? Hasta ahora, vamos a ver. Yo tengo plena capacidad, pero yo decido, quiero tener un representante en un proceso. Porque quiero una persona que me represente dentro de un proceso. Entonces, ¿qué hago? Acudo a una representación voluntaria o convencional. ¿Cierto? La ley no dice que las personas de mi edad tienen que tener necesariamente una representación. No, porque yo soy capaz, ¿verdad? Pero yo decido tener esa representación. Esa representación es convencional o voluntaria. Profe, ¿Sí? ¿todas las personas mayores de 18 años tenemos capacidad de obrar plena entonces? Mientras Por no seamos supuesto. discapacitados por él Por supuesto, o incapaces. mientras Ok. pueden darse a entender mientras puedan darse a entender por escrito, por supuesto, ¿sí? Y como tal, pueden recurrir dentro de un proceso a una representación voluntaria o convencional. La palabra convencional me evoca a una convención o a un acuerdo. Me sugiere que es una representación que nace de un acuerdo, de un convenio. ¿Sí? Por eso es convencional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ese convenio, ese acuerdo entre persona con absoluta capacidad para obrar y persona que lo va a representar, ese convenio, ese acuerdo, ¿ustedes saben cómo se denomina? ¿Cómo se llama? ¿Ese contrato cómo se lo llama? ¿Poder? No, se lo llama mandato. Ahora digo qué es el poder. El contrato de mandato. ¿Sí? O sea, en el contrato de mandato, así como en el contrato de compra-venta hay uno que vende y uno que compra, ¿sí? En el contrato de alquiler hay uno que alquila y el otro que loca, un propietario y un inquilino, ¿sí? En el mandato hay un mandante y un mandatario. Mandante es quien da el mandato y mandatario es quien recibe ese mandato. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es un contrato que se caracteriza por ser un contrato personal. Cuando yo digo que el contrato es personal, estoy diciendo que ese contrato puede terminar, puede concluir con la muerte de una de las partes o con la incapacidad sobreviniente de alguno de los dos sujetos. ¿Y por qué hago esta aclaración de que es personal? Porque generalmente, cuando la persona es titular de derechos y de obligaciones, cuando muere, ¿qué pasa con ese conjunto de derechos y de obligaciones? Las transmite a sus herederos, ¿verdad?
En el caso del mandato no se transmite porque es personal. ¿Qué quiero decir? Que si muere el mandante o muere el mandatario, el expiró, terminó. Porque Profe. está cosa... ¿Sí? Perdón, en este tipo de contratos, esto de contrato de mandato vendría a ser un contrato personal entre, ponele, yo y mi abogado. Ahí llego al abogado. Primero estoy hablando de mandato. Ok. El mandato se puede dar en cualquier situación de la vida. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo le otorgo un mandato, quiero firmar un contrato de mandato con una persona para que haga algo por mí en mi representación, para que compre algo en mi nombre. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? Entonces, es importante entender que es un contrato personal porque tiene en cuenta la calidad de las personas, es un contrato que se basa en la confianza entre los sujetos y por lo tanto si uno fallece o se torna inhábil, el contrato termina. ¿Sí? Muy bien. También, como es algo voluntario, quien lo da puede revocar ese mandato, es decir, puede decidir terminarlo por revocación, quien lo da, y quien lo recibe, ¿sí?, puede renunciar a ese mandato. Entonces, si el que le pone punto final es quien lo da, lo revoca. Y si quien le quiere poner punto final es quien lo recibe, renuncia. ¿Sí? Entonces, manifiesta su voluntad fehaciente de que revoca el mandato o renuncia al mandato. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es otra causal de extinción. Entonces, la muerte, la renuncia, la revocación. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Cuando yo decido acudir a una representación convencional o voluntaria, como la vengo explicando, yo puedo acudir a ella para cualquier acto de mi vida civil, si tengo capacidad, por supuesto, ¿no es cierto? Y a quien le doy ese mandato también es a su vez una persona capaz, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si la representación voluntaria o convencional no es para cualquier acto de la vida, sino que es para actuar dentro de un proceso, entonces, cuando la persona que tiene capacidad procesal plena puede ejercer los derechos por sí misma en ese proceso, decide acudir a un representante voluntario o convencional, ¿sí?, a través de un contrato de mandato, si es para representarlo en un proceso, el mandatario debe ser necesariamente ¿qué? Un abogado. ¿Sí? Profe, igual mi Sí. duda con los abogados es, pero ¿es convencional? O sea, yo puedo ir, porque no podés ir, o sea, sí o sí necesitas un abogado, eso voy. Entonces, Eso es otra cosa. pensé que estabas hablando. No, yo estoy hablando de cuando una persona con plena capacidad decide tener un representante en un proceso, ese representante solo puede ser un abogado. ¿Sí? Yo no le puedo dar el poder, como en mi vida común, a mi amiga de confianza para que me compre algo, o a mi vecino que es gauchito para que me haga un acto jurídico. No, no, no. Acá tiene que ser un abogado. ¿Sí? Solamente me puede representar en un proceso
un abogado, ¿sí? Y en este caso, ese mandato que yo le doy a un abogado, ¿sí? Se denomina poder. Entonces, ese mandato que yo le doy a un abogado para que me represente en un proceso, se llama poder. ¿Sí? Y ese poder que se realiza en escritura pública, ante un escribano público, ¿sí? Puede ser un poder especial o puede ser un poder general. Es decir, yo le puedo decir que le doy poder, ¿sí?, al doctor Alfonso Basso para que me represente en cualquier proceso del cual yo, Silvia Berardo, soy parte. Ese es un poder general. O le puedo decir, yo, Silvia Berardo, le voy a dar un poder al doctor Alfonso Basso para que me represente, ¿sí?, en este desalojo que yo estoy promoviendo con respecto a tal demandado. Es poder especial. Entonces le digo, yo lo quiero a Basso para este proceso nada más. O le doy poder a Basso para que me represente en cualquier proceso del cual yo sea parte. Poder general o poder especial. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en un banco que tiene muchos procesos, ¿sí? Cuando contrata un abogado, le da poder general y le dice, mire, usted fulano de tal va a representar al banco en todos los procesos en el que el banco sea parte, por ejemplo, ¿sí? O el abogado de una empresa, bueno, usted es abogado de esta empresa para todas las contiendas, poder general, ¿sí? O poder específico para una causa determinada. Ese poder especial nace y culmina cuando culmina ese proceso, ¿sí? Salvo que se extinga por las causas en que se extingue un mandato. Es decir, ¿por qué podría extinguirse? Por el Pues dice, vencimiento del porque me plazo. muera yo, no vamos a decir que se muera Alfonso, pobre, porque me muera yo, una parte, ¿sí? O por vencimiento del plazo. O porque terminó el proceso, o porque yo me cansé de Basso y le revoqué el poder, o porque Basso se cansó de mí y me lo renunció. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se podría hacer también Pero- por vencimiento de un plazo? No, porque tiene un objeto. El mandato especial tiene un objeto que me represente en tal juicio. No, yo hablaba cuando era un poder general, para que me represente en todos los procesos que tenga. Si podía ser por un tiempo determinado. Sí, podría ser, pero lo importante para que sea general es que es para toda clase de contienda. Eso lo diferencia al general del especial, no el tiempo, ¿sí? Sino en que uno está diagramado para toda contienda y uno está diagramado para una contienda específica. ¿Sí? Profe, ¿y en ese caso el abogado actuaría como apoderado en el proceso? Exactamente, exactamente. Entonces, aquel abogado que interviene en un proceso representando a una parte, actor o demandado, ¿sí? Ese abogado actúa bajo la modalidad o se la conoce su participación como abogado apoderado. ¿Por qué apoderado? Porque tiene poder de la parte. ¿Y qué quiere decir que tenga poder de la parte? Que representa a esa parte,
que actúa en nombre y representación de esa parte. Es decir, no hace valer derechos propios, sino derechos de la parte, pero actúa en nombre de la parte, ¿sí? Representándolo, ¿sí? ¿Esto se entiende o no se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, ahora. Profe, una pregunta. ¿Sí, Nicolás? Entonces, sí, como modo de extinción, ¿el abogado unilateralmente puede renunciar a este poder? ¿Sin más? Por supuesto, si es voluntario. Claro Pero que puede tendría que renunciar. derivar su poder a otro abogado para no dejarlo. No, no lo puede hacer porque yo dije que es un contrato personal. Claro. Entonces, mi cliente yo se lo di a Basso porque yo confío en la habilidad de Basso, no confío en la habilidad de un amigote de él. No, ¿qué me importa a mí? Que le tiene confianza. No, yo te voy a dejar el de mi hijo que tiene poco laburo. No, yo deposito mi confianza en Basso, no en otra persona. O sea que en ese caso, la persona, quien era el cliente de él, va a tener que buscar otro abogado para darle el poder. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver después, en la otra clase, que en materia penal, que también puede darse esta situación, el abogado defensor puede decir, no, yo no lo quiero asistir más a esta persona, me cansó este tipo. Bueno, tiene que participar en el proceso hasta tanto tenga un nuevo abogado, porque no podemos dejar a la persona indefensa, ¿no es cierto? Si no, podría ser sancionado, ¿no? No, no sancionado porque la persona puede voluntariamente decir, yo quiero representarlo o no quiero representarlo más. Yo quiero defenderlo o no quiero defenderlo más. Porque vuelvo a insistir, es voluntario. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No lo podría hacer un padre, porque un padre es representante necesario del menor. No puede decir, no, yo no lo quiero representar. No tengo ganas de representarlo. No, vos sos el representante. ¿Qué podría hacer el padre? Vamos a suponer. ¿Qué podría hacer la madre que representa a su hijo menor en la demanda de alimentos? Vamos a suponer que sea contra el padre. Vamos a suponer que el que no paga alimentos es el padre, ¿no? Entonces, el menor es parte, porque puede ser parte, ¿verdad? Lo que no tiene es capacidad procesal, porque es incapaz. Tiene un representante natural, que es en este caso su mamá, que lo va a representar, ¿verdad? En ese proceso. ¿Qué podría hacer la madre si es capaz? Buscar un abogado y ella firmar el poder. Muy bien, acudir a una representación convencional. Perfecto. Entonces, la madre, que es la capaz, podría decir, no, yo voy a acudir a un abogado, le voy a dar un poder a un abogado para que me represente, para que nos represente. ¿Sí? ¿Está? Pero no es obligatorio que representación, ¿cómo? Perdón que interrumpa, ¿no es obligatorio que tenga el abogado si la persona no se puede representar sola en juicio? No, no es obligatorio. Ahora voy a ponerle otro ejemplo. Cuando no es obligatorio. No nos confundamos en materia penal. No nos confundamos de materia penal y abogado defensor. ¿Sí? Acá, como es voluntaria la representación, la persona puede decir, no, yo tengo plena capacidad procesal. Si yo soy capaz, de hecho, yo puedo contraer obligaciones de manera personal y por mí misma. Si yo soy mayor de edad, tengo mis facultades mentales ok, no tengo ninguna inhabilidad, yo no quiero que me represente nadie, ¿no? ¿No dijimos que hay personas que tienen plena capacidad? Muy bien, ustedes todos tienen plena capacidad. No, y yo no quiero que me represente ningún abogado, porque si yo puedo si yo soy capaz. No le tengo confianza a ninguno, me parecen todos unos chantas, no quiero. ¿Podría darse esa situación? Tranquilamente. Ahora bien, esa persona decide no acudir a un abogado representante
o apoderado. ¿Sí? Pero esa parte, capaz, lo que sí necesita, en forma obligatoria, es una asistencia técnica. Claro, a eso me refería yo más que nada. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es representante. Claro, ¿sí? sería abogado apoderado. Patrocinante, es abogado patrocinante, que no tiene poder, por lo tanto no es apoderado. No, no es patrocinante. Que no lo representa, por lo tanto no actúa en nombre de la parte, sino que es la parte la que actúa en el proceso en forma personal, asistida por un abogado. Profe. ¿Sí? Y si, Catalina, por ejemplo, te escucho. Y si yo tengo capacidad plena y Sí. ya soy abogada y quiero representarme a mí misma, ¿es otro tipo de capacidad o es capacidad Es la plena? misma y lo puedes hacer tranquilamente. Claro, sí, pero sí, estaba preguntando si ese tipo de capacidad tenía otro nombre, digamos. No. Vos Es sos capacidad abogada, plena. sos parte y vos misma ejercés tu asesoría técnica, digamos. Porque lo que la ley no puede, lo que la ley no hizo de manera sabia, y para que todos los abogados puedan comer, ¿sí? Es que los jueces no cursarán ninguna petición si no hay firma de un abogado. Y esa firma del abogado indica la asesoría técnica de esa parte, de ese profesional. O sea, la persona que no quiere dar un poder a un abogado no puede presentar una demanda firmada por sí misma, por ejemplo, va a ser Por rechazada. supuesto que no, por supuesto que no. Ni una demanda, ni ninguna petición en el proceso. Claro, ningún tipo de escrito. Nada, tiene que tener firma del abogado. Te guste o no te guste. Ese abogado que aparece firmando con su cliente es abogado patrocinante. ¿Sí? El abogado que aparece firmando solo las peticiones, sin la firma de su cliente, es abogado representante o apoderado, que no requiere la firma de su cliente para presentarse, porque su cliente le dio la representación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Digan, por favor, si no entienden. Sí, escucho. Ahora, me queda una duda. En cuanto a los efectos, ¿qué diferencia habría entre un poder especial y en un patrocinio? O sea, el abogado que es patrocinante. Bueno, primero, entre el abogado que patrocina y el abogado que representa, hay una gran diferencia. Primero es la responsabilidad. Tiene mucha más responsabilidad el abogado que representa que el abogado que patrocina, simplemente. Porque el abogado que representa hace uso y abuso. Es como la persona misma. A piacere, porque él presenta sin necesidad de tener la firma de su cliente. Entonces, claro, a mayor libertad, mayor responsabilidad. ¿Sí? Cuando hay patrocinio se requiere mayor regulación de honorario también. Porque al tener mayor responsabilidad, tiene mayor regulación si representa que se patrocina. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí. ¿Jacqueline? No. Sí, Jacqueline. ¿El poder siempre va a ser firmado por un escribano público o hay otra posibilidad de darle legalidad al escrito? No, en materia laboral, por ejemplo, las cartas poderes se hacen en el tribunal mismo, porque, bueno, se supone que... por una cuestión de costos. Exactamente, se supone que hay una parte que es una parte débil, que es la parte obrera, entonces esas cartas poderes se pueden hacer directamente en el tribunal, pero en general se hacen ante un escribano público. ¿Sí? Yes. Entonces, ¿cómo yo? ¿Vieron que a veces uno escuchó, ustedes habrán escuchado por ahí, acreditar personería? Tiene que acreditar personería.
¿Qué quiere decir cuando yo digo que debe acreditar personería? Que debe de acreditar bajo qué forma interviene ese profesional. Si como representante o como patrocinante. La forma de acreditar mi carácter de apoderado, ¿cuál va a ser? ¿Cómo acredito yo? Que soy apoderado de la parte Del actora, por poder. ejemplo. Presentando el Y poder. acompaño el poder, exactamente, acompaño el poder. Muy bien. Al proceso, ¿no es cierto? Generalmente, si yo tengo un poder general, acompaño una copia, ¿no? Porque el original no lo voy a acompañar porque me sirve para otros procesos. En cambio, si yo tengo un poder especial, acompaño el original, porque me sirve para ese proceso, no me sirve para otro proceso. ¿Sí? Entonces, la forma que se acredita la personería es acompañando el poder. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Profe, Sí, ¿quién me está hablando? yo, Nicolás. Dale, Nicolás. Cuando se invoca el artículo 48 del Código Procesal. Ahí voy a llegar. Ah, bueno. Es lo que viene. ¿También es personería? Es lo que viene. Entonces, bien, gracias. Forma de intervención de un abogado dentro del proceso. Como apoderado, ya vimos, como patrocinante, ya vimos, ¿sí? Nos queda una tercera, que es como gestor procesal. ¿Sí? El gestor procesal, que no es el gestor de la agencia de auto, no. Acá es el gestor procesal, que solamente puede ser un abogado. Seguimos con la necesidad de la participación de un abogado, ¿no? Por suerte. Entonces, el gestor procesal aparece en un proceso, así dice la ley, ante cuestiones o trámites urgentes, ¿sí? Frente a actos procesales que una parte tiene que hacer de manera urgente y no se puede acreditar la personería, aparece el gestor. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Sí? Así ustedes se dan cuenta cuándo vendría un gestor. Vamos a suponer que yo me voy de viaje. ¿Sí? Me voy al extranjero. Solucionado el tema pandémico, me voy a unas vacaciones a Europa. ¿Sí? Vamos a suponer que en ese transcurso de tiempo, a mi casa llega una cédula de notificación notificándome que se ha interpuesto una demanda en mi contra. ¿Sí? Muy bien. Tengo el plazo que todos conocemos, de acuerdo al tipo de proceso, para contestar esa demanda, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a suponer que es un proceso ordinario y yo tenga 15 días para contestarla, ¿verdad? O la ley me dice, no, como Berardo se fue de viaje, le vamos a dar unos días más. No le vamos a dar unos días más. Berardo tiene 15 días para contestarla, ¿verdad? Muy bien. Vamos a suponer que yo no le dejé poder a nadie, porque realmente no pensé que iba a tener una demanda en mi contra. Esto me cae totalmente de sorpresa. Por lo tanto, no le di poder a nadie, ni tampoco puedo firmar ninguna presentación, porque no estoy acá. Entonces, ¿qué pasa? La ley habilita que se presente, contestando la demanda, un gestor procesal. Pero ese gestor tiene que ser un abogado. Seguimos hablando de la necesidad de la participación de un abogado. ¿Sí? Entonces, ese abogado va a invocar la urgencia del caso,
va a invocar la gestión procesal y va a contestar la demanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ese carácter de gestor, porque él después puede seguir, ese abogado puede seguir haciendo más cosas por mí que no estoy, que todavía estoy ausente. ¿Sí? Que me quiero quedar 20 días, 30 días afuera. Puede seguir haciendo otros actos procesales, siempre como gestor. ¿Por qué como gestor? Y porque no tiene poder, no es apoderado, y porque tampoco yo puedo firmar nada, por lo tanto tampoco es patrocinante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? Ahora, esa condición o ese carácter de gestor no es in eternum. No puede durar para siempre. ¿No es cierto? La ley dice que a partir del momento que invoca la gestión, del primer acto en que invoca la gestión, tendrá 60 días a partir de que invoca la gestión para poder decirle al juez cómo va a continuar con ese juicio. O sea, tiene 60 días para actuar como gestor. ¿Sí? Antes de que venza ese plazo, ¿qué va a hacer el gestor? Tiene dos opciones. O acompaña el poder que yo le hago cuando venga de viaje, en cuyo caso se transformó de gestor a apoderado. ¿Hasta ahí vamos bien? O cuando yo vengo de viaje, puedo decir, mira, me gasté toda la plata, no tengo plata para hacer tu poder, patrociname. Entonces, si esa persona va a continuar su actuación como patrocinante, yo voy a tener que ratificar su actuación. Entonces digo, yo, Silvia Berardo, ratifico lo que hizo el doctor fulano de tal en mi nombre. Ratifico su gestión. ¿Sí? En cuyo caso, ese gestor pasa a ser gestor a patrocinante. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, una pregunta, doctora. Sí. Cuando se firma el ratifica, firma el cliente Sí. y el abogado. Por supuesto. ¿Es indistinto el orden de las firmas o primero va uno y después la otra? Absolutamente indistinto. Listo, gracias. Entonces, ¿eso qué hace? Digamos, purga toda esa gestión que realizó esa persona en mi nombre, que realizó ese abogado en mi nombre, convalida esa actuación. ¿Sí? Convalida esa actuación. Ahora, si vencido ese plazo, ¿sí? Yo no hago ninguna de las dos cosas, es decir, no puedo convalidar eso que actúe en nombre de mi cliente o de esa parte, se puede declarar nulo todo lo actuado por el gestor. ¿Sí? Porque ese gestor no pudo convalidar su actuación, ni con un poder, ni con la ratificación de la parte. ¿Estamos de acuerdo? Esa nulidad, por ejemplo, si contestó la demanda
se la tiene por no contestada. Es decir, yo retiro la actuación del gestor del proceso, ¿sí? Como si no lo hubiese hecho. El cliente quedaría como rebelde si la contraparte lo pide. Si fuese el acto declarado nulo la contestación, en ese caso sí, pero puede no ser, yo puse la contestación como un ejemplo, pero puede ser otro acto procesal al que yo acuda a la gestión procesal. ¿Sí? Yo puedo invocar la gestión en cualquier parte del proceso. ¿Sí? Sí, perfecto. Por ejemplo, en ofrecimiento de prueba, en cualquier acto puedo hacerlo. ¿Sí? Y puedo invocar gestión más de una vez en un proceso. Siempre y cuando vaya convalidando esas gestiones. Pero yo puedo invocarla más de una vez en el proceso. ¿Sí? Ahora, si yo, cuando voy a convalidar la gestión, la convalido acompañando un poder, ya no tiene más sentido acudir a la gestión. No sé si soy clara. Vamos a suponer que yo contesto la demanda bajo la figura de la gestión, ¿no? Y yo convalido esos actos acompañando un poder. Razón por la cual yo me convierto de gestor a apoderado. Bueno, ya no tiene más sentido invocar en ese proceso la gestión, porque yo tengo el poder. ¿Sí? Ahora, si yo ratifico esa actuación, no acompañando un poder, sino la ratificación de mi cliente, yo puedo invocar la gestión en otro momento del proceso. ¿Sí? Porque puedo en otro momento tampoco tener la firma de la parte. ¿Sí? ¿Entienden o no? Yo Sí, puedo perfecto. invocar más de una vez la gestión mientras vaya convalidándola. A medida que yo las voy convalidando, ¿sí? Yo puedo invocar otra. ¿Sí? Ustedes legítimamente podrán preguntarse si frente a la declaración de nulidad de ciertos actos procesales por parte del gestor que no pudo convalidar la actuación, ¿sí? Si le cabe a ese gestor algún tipo de responsabilidad. ¿Sí? Bueno, la respuesta es sí le cabe responsabilidad si la parte puede demostrar que la negligencia fue del gestor. Ahora, si el gestor puede demostrar que la negligencia fue de la parte, bueno, no será su responsabilidad esa nulidad. A ver, si a mí me mandan cartas documentos, el pobre gestor que me dice, che, se está por vencer el plazo, venía a firmarme al estudio. Che, ¿qué vas a hacer? Y yo te mando una carta documento y tengo esa carta documento que acredita que yo no fui negligente, entonces no tengo responsabilidad. ¿Sí? Ahora, si la parte me dice, mire, yo le firmé la ratificación al abogado, hace como un mes, yo no sé dónde la tiene, qué la hizo, si la tiene en la carpeta y nunca la presentó, pero yo se la firmé y acá tengo la copia. Entonces, de esa forma, sí, el profesional puede tener responsabilidad. Entonces, la situación es bien diferente. O acreditada negligencia por parte del gestor o no acreditada. ¿Y qué, ¿Sí? qué tipo de responsabilidad sería? ¿Solidaria? ¿Cómo solidaria? Por parte del gestor, si se demuestra que fue negligencia No, yo parte puedo demandar al gestor por daños y perjuicios, por ejemplo. Decir, mira, por tu culpa yo quedé en rebeldía, qué sé yo, por tu culpa yo no pude ofrecer la prueba. Lo puede demandar por daños y es responsable
si se acredita que la negligencia es del gestor. Sí. ¿Sí? Profe, Sí, ¿y gracias. ante el colegio de abogados también no le correspondería alguna sanción o algo por el estilo? ¿O O no? si la parte me denuncia ante el colegio también. Ah, ¿Sí? Depende de la parte. claro, ¿Sí? sí, sí. Depende de la parte. Porque también si la cuestión es muy grave, ¿sí? No sé, se me ocurre, nunca me pasó, pero se me ocurre, voy a decir, bueno, mira, te pago esta plata y no me denuncies. Vos le pagás, convenís con tu cliente el daño y se lo resarcís, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí, ¿Está? ¿cómo tendría que constarse Escucha. ese, no sé si se llamaría, no es transacción porque no está dentro de un proceso judicial, Un acuerdo pero privado, haces un un acuerdo acuerdo privado privado? con tu cliente, con tu ex cliente, haces un Claro, acuerdo sí, privado, sí, sí, sí. Un contrato que, liso y llanamente. que frente a cualquier avivada de tu ex cliente, vos tenés ese instrumento para presentar. Claro, por ¿Sí? medio del cual él acreditó que no Por iba a medio, él demandarlo, recibió, etcétera. él recibió su resarcimiento, Exacto. por ejemplo, vos le pagaste un resarcimiento. Bien. Incluso podés tener la firma certificada por escribano público. Es perfectamente legítimo. ¿Sí? Bien. Entonces, reitero, las formas de intervenir son 3, como apoderado, como patrocinante y como gestor. ¿Sí? Lean el artículo 48, que es el que tiene este tema de la gestión procesal. ¿Sí? Profe, ¿para esta unidad basta para el examen o hay algunas cosas más que tendríamos que añadirle? ¿Cómo no a esta unidad? Sí. No, yo creo que tengo una clase más, Ah, bien, perfecto. me queda con ustedes, si mal no recuerdo, Sí, el en viernes la que que, viene. Ya por eso, en que quisiera decir algunas palabras de las partes en el proceso penal, que son distintas, bien. y un poco hablar de los amigos del tribunal, o amicus curiae, que es una figura bastante interesante, y con eso para mí es suficiente para la unidad. ¿Sí? Lo mismo que con actos procesales y resoluciones. Lo que usted dio es... Lo que yo di, chicos, es, Bien. recuerden que pueden elegir un tema, y como la clase que viene seguramente me va a quedar algún ratito, porque los temas que me quedan son muy cortitos, si ustedes gustan, vamos viendo algún pequeño repaso, siendo nuestra última Profe, clase. Sí, escucho. disculpe la molestia. No, no ¿Va a es subir molestia. alguna guía de preguntas o algo similar a lo que hizo con las anteriores unidades para esta? ¿A ustedes les resulta fácil o a ustedes les resulta útil Al esas menos a mí guías? como guía de estudio me parece... Listo, se las preparo. No hay problema. Se las preparo. Bueno. Entonces, nosotros Estuve viendo... nos veríamos el viernes que viene. Sí. Quedaríamos estos 2 temitas, repito, una noción de parte en el proceso penal y el tema de amigos del tribunal, y si nos queda un ratito, que nos va a quedar, alguna pregunta de cualquier tema para darle un broche final. ¿Les parece bien, chicos? Sí, genial, Perfecto. profe. Perfecto. Bueno, Profe, chicos, buen fin de... Sí, Buen fin de semana. Nicolás. última pregunta. Sí, querido. No la molesto. No, no me molestas. La guía hablaba de cosa juzgada y rita. ¿Se da cuando, Sí. si no entiendo mal, cuando el juez dicta una sentencia inobservando la ley, por así decirlo, o Sí, contrario a derecho? para ponerle un nombre más entendible, es la cosa juzgada, la sentencia fraudulenta. Ajá. La sentencia fraudulenta es cosa juzgada irrita. Cuando uno dice, Bien. voy a discutir una sentencia por irrita, es porque la sentencia es fraudulenta. ¿Y sería susceptible de un recurso extraordinario ante la Cámara, por el hecho de que el juez... Recontra extraordinario,
Claro. y, digamos, muy difícil de probar, porque digamos, como quien dice, para que ustedes me entiendan, pero no para que ustedes por ahí se expresen de esta forma, sino es voltear una cosa juzgada. Claro. ¿Mm? ¿Sería causal de mal Entonces, desempeño también por el juez? Por supuesto. Para someterlo a un jury, ¿no? Por supuesto. Y el tema de la executor, una cosa así Eso decía, es, me parece la. Eso es. ¿Qué requisitos? Tiene que tener una sentencia dictada en el extranjero para que tenga validez de cosa juzgada en nuestro país. El exequatur es un procedimiento mediante el cual una sentencia dictada en el extranjero pretende tener los mismos efectos de una sentencia pasada por el autor de cosa juzgada en nuestro país. Perfecto. ¿Hay algún artículo del Código Procesal que lo detalle o lo describa? Yo les voy a ir diciendo en la guía todos los artículos que ustedes tienen que saber de la unidad de actos procesales y de la unidad de sujetos. Bueno, ¿Les perfecto. parece bien? Bueno. ¿Sí? Bueno, y la clase que viene, recuerden hacer una miradita general, por si quieren hacer otra pregunta, aunque sea otros temas que yo no di. ¿Está? Perfecto. Gracias, bueno, profe. chicos. Perfecto. Bueno, buen fin de, chicos. Gracias, Adiós. igualmente. Chao, Chau, nos chau. vemos. Adiós.